Este me parece que fue la última imagen. ¿Se acuerdan? Sí, Estamos viendo, profe. ¿sí? Estamos viendo farmacocinética, que estamos viendo el movimiento de los fármacos por el cuerpo. Y esto es más de lo mismo, es decir, un medicamento, un medicamento, un medicamento que se administra por alguna vía, que después se absorbe, que después llega a la circulación general, y cuando llega comienza a distribuirse por todo el organismo, y obviamente que cuando se distribuye puede pasar o pasa por el hígado y se metaboliza, y puede pasar por los riñones, esta distribución, y se elimina, y en esa distribución puede llegar al órgano target o blanco y ahí producir el efecto terapéutico. Básicamente, los 4 procesos de farmacocinética son absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Dicho de otra manera, con otro dibujito, es, le colocamos al paciente por vía, según está acá, es intramuscular, una determinada dosis del fármaco, y al ratito, si sacamos otra foto, al rato, acá como no sacó sangre, sino sacó foto, tomografía, imaginemos, encontramos que ese fármaco se distribuyó por todo el organismo, y en otra foto encontramos que el fármaco está en el proceso de eliminación, el hígado y los riñones trabajando a full. ¿Cómo varía la concentración de un medicamento en nuestro cuerpo en función del tiempo? Este gráfico lo voy a repetir porque lo vamos a necesitar tenerlo presente en, en muchos de los conceptos. El curso temporal, fíjense, esto lo hemos visto, pero de otra forma tal vez, esto lo vimos exactamente con el tiopental. Tenemos un gráfico, como siempre miramos el eje de las Y, el eje de las X. El eje de las Y me dice que es el porcentaje de dosis y el eje de las X en tiempo. Entonces vino el anestesista, me colocó por vía intravenosa el tiopental. Entonces el tiopental comienza a disminuir, eh, esto es en el sitio de absorción, entonces no podría ser por vía intravenosa. Eh, Imaginémonos, qué sé yo, por vía intramuscular, comienza a disminuir y llega un momento que en la parte muscular del glúteo ya no hay más droga, fármaco. ¿Y por qué? Porque se fue a otros lugares, comenzó a aparecer en la misma medida que desaparecía del músculo glúteo donde coloqué el fármaco, comenzaba a aparecer en el plasma y después comenzó a desaparecer del plasma también, y esto es porque se fue a otros lugares. Por ejemplo, comenzó a desaparecer como fármaco como tal porque aparecieron los metabolitos, y también porque la droga como tal, que en algunos casos ocurre, comenzó a excretarse. Entonces, eh, este sería como otra forma de, acá dice intravenosa, pero que no puede, sí, sería intravenosa, es correcto. Sería intravenosa porque no hay subida. Entonces acá es, por vía intravenosa significa, colocamos el fármaco en sangre, perdón, en vena, o en arteria, en vena, y comienza a disminuir el lugar de la vena, de ese lugarcito, porque comienza a aparecer otro lugar. Si nosotros, este gráfico es de un Profe, fármaco, gracias, sí, por favor. disculpe que lo interrumpa. Hay un compañero que está esperando ser aceptado. No sé si ya lo aceptó. Bueno, vamos a hacer un corte y una excepción. Sí. Muchas gracias, profe. Bueno, ahí está todo bien, sin imagen, por favor. ¿Sí? Sí, profe. Se decía, estamos en esta. Decisión, seguimos con la concentración de función del tiempo. Este, o por vía intravenosa. Administro y cae. Distinto. Este es por vía oral. Como la pastilla, esto es concentración en función del tiempo. Tomo el comprimido, la cápsula blanda, lo que quieran.
y después de un determinado tiempo, no empieza de cero. Comienza a aparecer en el brazo que me está sacando el bioquímico sangre y me mide en distintos valores. Me dice, por ejemplo, a los 15 minutos tenemos 7, a la media hora tenemos 12, y así sucesivamente. Estos valores aislados. Entonces después juntamos con un lapicito, unimos todas estas puntas y nos queda este gráfico que está acá. Entonces nos queda un gráfico que ya lo vimos, donde hay una subida caracterizada por la absorción, o sea, desde el estómago, desde el interior del estómago comienza a aparecer, esto es concentración plasmática, comienza a aparecer en la concentración plasmática. Hay un punto de equilibrio, que es igual lo que entra que lo que sale, y después una caída responsable de la eliminación. ¿Cómo? Sí, de la eliminación del plasma, porque el hígado lo metaboliza y los riñones lo empieza a acumular en la formación de orina. Entonces comienza a desaparecer del plasma hasta que no lo encontramos más en plasma, porque ya el riñón en este punto ya lo metabolizó y ya está todo listo para ir al baño y eliminarlo por orina. ¿Qué pasa cuando uno tomamos un comprimido? ¿Y qué pasa cuando yo tomo un antibiótico cada 8 horas? Este es el gráfico típico que le mostré recién. Un comprimido. Un comprimido de aspirina, un comprimido de ibuprofeno, lo que quieran. Vamos a un típico caso de antibiótico. En el antibiótico tenemos dosis repetidas. Y claro, tomamos el antibiótico cada 6 o 8 horas. Perfecto. ¿Cómo sería la historia? Este dibujito que yo le voy a decir, le voy a mostrar ahora, es un dibujo que ya lo estudia el laboratorio, como siempre digo, antes de comercializar. Por lo tanto, en el prospecto no va a decir tomar este medicamento cada 24 horas, cada 8 horas, cada 4 o 6 horas. Por esa información el médico dice, bueno, ahora vamos a tomar este antibiótico una vez por día, cada 4 o 6 meses. Conclusión, este estudio, que está acá abajo, lo hace el laboratorio antes de comercializar el fármaco. Fíjense qué interesante. Tomo el comprimido, sube, pico, y comienza a disminuir. Y ya antes de caer en este piso se llama concentración mínima efectiva. Repito, concentración mínima efectiva. Ya tengo que tomar el otro antibiótico. De esa forma, se mantiene un rango de concentración efectiva entre el mínimo, concentración mínima efectiva, y un máximo que está acá, un máximo que está acá, y un máximo que está acá, aparentemente está acá. El techo está acá de la concentración máxima efectiva, en el cual este es lo que se llama rango terapéutico. No, el rango terapéutico está entre este y este, por este dibujito. Quiero entender el dibujo. El rango está entre, este sería el piso y este no sé por qué está marcado acá. Bueno, vamos a hacer así. Este es el piso, es lo mismo concepto. Este es el piso de concentración mínima efectiva. Por debajo de este piso hay pobre actividad farmacológica. Entonces, este es el piso, concentración mínima, y este es el piso de concentración máxima, donde por arriba hay toxicidad que no se acepta. Entonces, el rango es entre esto y esto. Te contaba la historia. Cuando comienza a disminuir, ya a este punto, tomo el segundo antibiótico. Y el segundo antibiótico me permite tener una oscilación entre este valor y este valor. O sea que hay una variación de la concentración del fármaco dentro de este rango, de esta ventana terapéutica. El medicamento se mantiene entre esta raya y esta raya, pero hay un margen un poquito más amplio del rango terapéutico, la ventana terapéutica. ¿Me va siguiendo, cierto? Entonces acá hay una concentración mínima y una concentración máxima para este antibiótico, y estas concentraciones se mueven dentro de una ventana un poquito más grande, que es la ventana terapéutica. Y así sucesivamente tomo el antibiótico hasta que me indica el médico
Y cuando tomo la última pastilla y no lo tomo más, sería este gráfico que la concentración cae hasta desaparecer. Dicho de otra manera, es parecido a esto. Tomo las dosis orales, comienzo con el antibiótico. Cuando comienza a bajar, tomo el segundo, tercero y así. Y llega un momento, aunque nosotros no nos damos cuenta, que comienza a mantenerse un rango, una meseta terapéutica, un equilibrio estacionario. ¿Por qué? Porque acá comenzamos a tomar, nosotros seguimos tomando y no nos damos cuenta, pero se alcanza en un momento un equilibrio estacionario, estable mientras que nosotros no nos olvidemos de tomar el comprimido cada 8 horas, por ejemplo. Y en este equilibrio estacionario, estable, se mantiene sobre ciertos rangos que el laboratorio farmacéutico ya sabe que acá está la concentración mínima efectiva y acá la concentración mínima tóxica. Que si el paciente lo toma en el rango, como dice el prospecto o el médico, no va a haber ni falta de eficacia ni presencia de efectos tóxicos importantes. ¿Alguna duda, por favor? ¿No? Sí. Perfecto. Profe, Sí, por favor. yo lo escucho medio bajito. No sé si es problema mío. Es problema, ustedes cómo me escuchan, chicos. No, sí, también Yo se lo le escucha un escuchaba bien, poquito profe. bajito, pero bien, dentro de todo. No. Entonces tenemos que escucharnos bien. Ahí me pongo el micrófono en la boca y está el mango. Bueno, listo. Ya me lo puse en la boca. Listo. Entonces, gracias por entrar, no se escuchaba bien. Entonces, sí. Sí. Bueno, esto más claro que imposible. Otro ejemplo es también amoxidal cada 500 miligramos, donde empezamos a tomar el amoxidal y después de un determinado tiempo se alcanza una concentración determinada. Normalmente puede variar, como dice acá, después de la cuarta, 1, 2, 3, 4, del cuarto comprimido, escuchen, cuarto, quinto comprimido, recién ahí se alcanza una concentración de equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Antes de eso puede alcanzarse la concentración efectiva, sí, por supuesto, pero el concepto del estado de equilibrio se alcanza recién a la cuarto o quinto comprimido. Repito, ¿puede haber efecto antes? Sí. ¿Si alcanzó la concentración mínima efectiva? Sí. Pero la estabilidad, este equilibrio que yo le mencioné, recién después del cuarto o quinto comprimido, en general. Esto está bueno. La amoxicilina tiene un tiempo de vida media de 2 horas. ¿Qué significa esto? Que a las 2 horas, este tiempo, esto lo vamos a ver este concepto ahora, no se hagan problema. Pero el tiempo de vida media significa que a las 2 horas la concentración baja al 50%, cae. Por lo tanto, este es un parámetro para que lo utilizan los laboratorios para calcular cada cuánto hora se tiene que tomar el antibiótico o el fármaco. Se multiplica 4 o 5 por el tiempo, el T medio de ese medicamento. Entonces, si tomamos como 4, dije 4 o 5, si tomamos como 4 y lo multiplicamos por este valor que se calcula, el laboratorio lo calcula, que lo vamos a ver cómo, decía, si lo calculo el 4 por 2, ahí aparece el famoso tomarlo cada 8 horas. ¿Por qué? Repito, porque es el tiempo de vida media, es el tiempo que cae a la mitad la concentración del fármaco. Entonces, muy importante este valor, porque yo sé entonces en cuánto desaparece. Desaparece el 50% a las 2 horas. Tomando esto como referencia, multiplicando por esto que yo le dije recién, por 4, recién ahí podemos calcular cada cuántas horas se toma el antibiótico. Y ahora pueden entender un poquito más el porqué de las 8 horas. ¿Por qué es importante? Profe, Gracias. disculpe, profe, el número 4, ¿de dónde proviene? El multiplicar 4 veces. Gracias. Ese 4
es un poquito, es lo que han hecho, ¿cómo puedo explicar? Para que me entienda, es como, esto es concentración en función del tiempo. Y han hecho este gráfico de concentración en función del tiempo de un montonazo de medicamentos. Y observaron que si graficamos el tiempo, ¿cómo puedo explicar? Déjeme pensar. Calcularon la concentración en función del tiempo de un montón de medicamentos y observaron que esta meseta se observa cuando en general los medicamentos están 4 o 5 veces después de la toma. Después de haber tomado 4 o 5 veces, recién se alcanza esta concentración. Repito, el 4 o el 5, lo van a ver en los libros, algunos dicen 4 y a otros veces 5, se alcanza este equilibrio estacionario en la meseta. La meseta se alcanza después de haber tomado 4 o 5 veces el comprimido. Por eso que aparece este 4. Puede ser 4 o 5. Generalmente se toma como 4. Y entonces este 4, repito, es por haber visto este gráfico, este estudio, en un montón de medicamentos. Entonces llegó como regla general para todos los medicamentos 4 o 5. Este tiempo de vida media es específico para ese amoxidal con esa formulación, con todas las características que el laboratorio Römer lo fabricó. Hizo el estudio y salió 2 horas. Así que el 4 viene en general de todos los medicamentos. El 2 horas viene específicamente de este producto farmacéutico. ¿Se entendió? Por favor. Profe, ¿y se puede tomar un fármaco que sea, o sea, menos de 8 horas? Por ejemplo, cada 6 horas, cada 5. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto que hay así. Eso depende del tipo de vida media. Un ejemplo, yo tomo, cuando tengo a veces problemas de alguna faringitis, el preferido mío es acitromicina. Acitromicina se toma 1 cada 24 horas. Ahí está el caso. Cada 24 horas. Entonces, eso saben, está hecho de, acá sale 24 horas porque acá sale 24 horas porque se multiplicó 4 por 4. Acá debe ser 6. Debe ser que la acitromicina, la que yo tomo, el tipo de vida media es 6, entonces 6 por 4, 24, lo tengo que tomar cada 24 horas. ¿Alguna duda, por favor? Profe, ¿qué es Sí. posológico que dice ahí, la diapo? Ahí abajo, el intervalo posológico. Ah, muchas gracias. La posología es la forma de administrar, de tomar un medicamento. Gracias. Posología, la forma de administrar, tomar un medicamento. Gracias, muchas gracias. Profe, y por ejemplo en el caso de la acitromicina que dice usted, ¿se cuentan siempre 4 pastillas y por el tiempo de vida media que tenga el medicamento? ¿O cómo sería? Porque usted dijo 6 por 4, 24 horas. A ver, déjame empezar a rebobinar. La acitromicina es un hecho que la acitromicina no tiene estas caídas, porque tiene le dije un intervalo de vida media de en 2 horas 6. O sea que la acitromicina es como que hace así y hace así, grandote. Así y así, grandote. Es como si fueran 2 o 3 de estas. Por lo tanto, como el tiempo de vida media es grande, cada 6 horas, o sea, dura mucho en el cuerpo, por eso que lo tengo que tomar espaciado. Por eso que estos 6 por 4, y cada 24 horas tomo cada 24 horas. Tal vez la foto de la acitromicina sería la foto, sería a lo mejor que en la primera dosis ya alcanzó la parte estable, o la segunda dosis, ya alcanzó la meseta. No sé si soy claro, si te contesto. Sí, profe, o sea que siempre multiplicaríamos por 4 y de ahí multiplicaríamos por el tiempo de vida media que tenga cada fármaco. Sí, eso lo hacen ustedes, pero en realidad lo hacen ustedes porque estamos estudiando farmacología, pero el laboratorio farmacéutico lo hace antes de hacer el prospecto, que es donde la indicación de que ustedes siempre leen, tomar cada 8, cada 4.
Hablamos siempre, en este caso, de medicamentos que son necesarios tomarlos varias veces, ¿no es cierto? Obviamente. Como los antibióticos, por ejemplo. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, seguimos con los antibióticos. Este es un ejemplo bien práctico. ¿Por qué es importante tomar el antibiótico correctamente y no cuando a mí se me ocurre, cuando me acuerdo, etcétera? Fíjense. El paciente toma el antibiótico correctamente cada 8 horas. Después de 8 comprimidos, lo que le hablamos recién, alcanzó el tiempo estacionario. Esto es lo que vimos recién, clarito. Tenemos distintas situaciones. Ejemplo, primera dosis la toma el paciente a las 12 horas. Cualquier cosa. Entonces, en vez de a las 8, a 12 horas. La segunda, es cierto que tienen que tomar antibiótico. Toma a las 6 horas. La tercera dosis, es cierto, 12 horas. Y así. ¿Correcto? Entonces, se dan cuenta, en rojo, que está totalmente desfasado porque la primera dosis la toma 12 horas. La segunda, a las 12 horas, se acordó y toma el medicamento. Después cae las 6 horas, 12 más 6 horas, 18. Y así ven que esta foto, la de rojo, hay está totalmente desfasado a un paciente que hace bien las cosas. Por lo tanto, en definitiva, que vemos que la concentración mínima efectiva, cuando hace este desastre y sigue tomándola en forma desordenada, el piso está totalmente fuera. Por ejemplo, en este caso, esta concentración cae, o este antibiótico cae fuera de la concentración mínima efectiva. O sea que la efectividad de este tratamiento en esta persona desordenada no es tan buena como alguien que lo toma regularmente, como dijo el médico, y por lo tanto podríamos inferir que la efectividad de este tratamiento no va a ser tan buena. Profe, Gracias. ¿podría volver un ratito a la diapositiva? En ese caso que no estaba bien en la que está. En esos casos en el que el paciente, digamos, no toma correspondiente las horas, ¿se forma al final el estado de equilibrio estacionario o no se forma? Mirá, nosotros tenemos acá la historia para seguir al paciente, el relato lo tenemos hasta acá, pero lo que quiero decir, contestando a tus preguntas, la eficacia va a depender de cómo lo sigue tomando, porque si lo sigue tomando cada 16 horas, etcétera, etcétera, seguramente acá va a haber momentos donde va a caer la concentración mínima efectiva. Y si cae, y si tenemos una infección, esto quiere decir que un día la infección se para porque cayó en el rango terapéutico. Y el otro día la infección avanza porque ese paciente tomó una dosis cuya concentración mínima no es la buena, y en ese caso gana la infección bacteriana y se puede reproducir. Entonces vamos a estar con días que se frena la infección, días que avanza la infección, días que se frena porque el paciente es no obediente, digamos. No sé si te contesté. Sí, profe, gracias. No, por favor, a vos. Bueno, otro paciente, otro ejemplo, todo para razonar. Respetamos el horario, pero no olvidamos una toma. Este concepto es tan importante desde el antibiótico a un anticonceptivo, a hormonas para tiroides, todo lo que se le pueda venir en la cabeza. Y es muy importante este concepto, porque es muy raro entre nosotros, por supuesto que que hayan pacientes así, pero es como más común que hayan situaciones así. Entonces cuando uno se olvida la toma, dice, me olvidé la toma, entonces me tomo 2 pastillas juntas, total debe ser lo mismo. El clásico razonamiento. Ya ustedes ahora que están cursando farmacología, nunca van a decir esto. Entonces, empezaron a tomar la primera pastilla, se olvidaron y toman 2, se olvidaron y acá toman 2 pastillas distintas, acá o acá.
A ver, déjeme pensar. Ahí en la recta, seguro, profe. Claro. Ahí está marcando, sí. Porque ya está, se pasa ya de la Sí. concentración tóxica. Sí, sí. Estos dos tendría que estar acá, perdón. Esto tendría que estar acá. Este es la dosis adecuada. Entonces toma una, toma otra, acá se olvida y toma dos juntas. Gracias por el comentario. Y cuando toma dos juntas, acá está claro que se va para abajo porque me olvidé. ¿Correcto? Es correcto lo que están diciendo ustedes. Acá perfora la concentración mínima efectiva porque me olvidé. Entonces ya cayó. Y eso no ocurre si la tomo cada 8 horas. Acá me acordé, tomo dos juntas y me voy rompo el techo de la concentración mínima, de la concentración máxima tóxica. Entonces me voy para acá. Entonces lo que entramos es perforo el techo de la concentración tóxica. Entonces podemos ahí tener un problema, por ejemplo, entre el hígado, y le decimos, uy, me parece que este antibiótico es medio pesado, me hace mal al hígado, la culpa la tiene el médico, etcétera, etcétera. No, la culpa la tenemos nosotros que tomamos dos juntas porque nos olvidamos la segunda. O sea que está bien. Sí. Bueno, según el laboratorio, si el laboratorio indica así, eso es importante y gracias por decir. Si el laboratorio indica así, estaría bueno porque a lo mejor para ese producto no hay un techo, o tomando dos juntas, el techo no se alcanza, seguramente. Entonces por eso tomás dos juntas. Dicho de una manera, porque no se alcanza el techo, no hay reacciones importantes adversas. Y para tratar de equilibrar rápidamente la concentración efectiva y evitar un embarazo. O sea, gracias por tu comentario. Entonces, el laboratorio seguramente ha estudiado y tomando dos no tocas el techo. Gracias. Profe, A vos. Sí, por favor. Usted habla y yo me tomo mate. respecto de eso, yo leí un prospecto de anticonceptivos que dependiendo la cantidad de horas que había pasado entre la última toma, se podía o no tomar dos juntas. Decía, por ejemplo, que si habían pasado 5 horas sí podías tomar, ahora ya si habían pasado como 12 horas, que ya directamente no tomes la pastilla. Bueno, ¿ves? Muchas gracias por todos estos comentarios. Todo eso es lo que yo les decía, que yo estoy hablando como en forma general, pero en forma particular, cada laboratorio estudia su producto farmacéutico, con todo lo que implica, y hace esta recomendación. Así que muchas gracias, es como decir, me estás contando un ejemplo, obviamente que el laboratorio hizo esto, y sabe qué conviene y qué no conviene. Acá tenemos dos claros ejemplos, las dos compañeras de ustedes, con evidencias claras de que hay veces, según el tiempo, tomarlo o no tomarlo. Mil gracias. ¿A otra pregunta, por favor? Bueno, otro ejemplo. Este me parece el último. No voy al médico, estoy seguro que es una angina común y me quedó 2 amoxidal de la otra vez y con 2 amoxidal me alcanza. ¿Escucharon el razonamiento? Que no es tan loco. No voy al médico porque estoy seguro que tengo una angina común, me autodiagnostico, hago el autodiagnóstico y aparte ya que tengo 2, yo sé que con 2 me va a alcanzar. Y fíjese lo que pasa. Tomé la primera, tomo la segunda y listo. Y nunca alcanzó el equilibrio estacionario, la concentración que se mueve entre la concentración mínima efectiva y la tóxica. Y esta parte, en una infección bacteriana, viral, lo que sea, es importante mantener esto, porque a través de esto se gana la batalla contra la infección bacteriana. Si uno no tiene este equilibrio, no hay efectividad contra esa infección. Profe, Por favor. sería, en ese caso entonces, lo importante sería para el rango terapéutico llegar primero a la meseta, que serían aproximadamente las 4 tomas o 4 veces que se cuentan, y hasta la meseta,
Y de la meseta para el rango terapéutico ya depende de cada tipo de medicamento, ¿no? Si es un antibiótico o algo así. Exactamente. Y gracias por tu comentario. Exactamente. En general, 4 o 5 tomas, hay excepciones, ¿cuáles? Y los medicamentos que tomo cada 24 horas, pero tomando referencia a la amoxicilina es así. Y la otra pregunta que ustedes pueden hacerse es ¿cuánto dura esta meseta? Dicho de otra manera, si vamos a la amoxicilina, ¿cuántas pastillas de amoxicilina tengo que tomar para mantener esta meseta? Bueno, ahí uno sabe, por ahí la investigación clínica, que tomando una amoxidal en una faringitis por una infección con tal bacteria, es suficiente hacer un tratamiento cada 6, 7 días, ¿correcto? Es decir, ¿la mantenemos hasta cuándo? Hasta que hay evidencia que tomando esto por X cantidad de días, no hay más infección bacteriana. Entonces, conclusión, el concepto más importante para ustedes es tomar la medicación para alcanzar este equilibrio y el tiempo va a depender de la patología. ¿Alguna duda, por favor? Profe, ¿existen medicamentos en los cuales las primeras dosis sean más altas y luego ya cuando llega a la meseta ya la bajan un poco? No, nunca escuché que haya un medicamento así comercialmente, por la sencilla razón de que sería un desastre en la población, porque ahí tendría que estar marcado la tableta, imaginemos, ¿no? Con un rojo, con un numerito esta primera, esta segunda, para que el paciente pueda tomarlo, pero ese paciente si no sabe leer, no va a saber interpretar cuál es la primera y la segunda, etcétera, etcétera. Entonces, y es más, estoy más que seguro que la ley de producción de medicamentos no prevé o está en el reglamento un tipo de medicamento que tenga estas características. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Gracias por preguntar. Gracias. Pasamos. Resumen. El resumen de farmacocinética, podemos decir, volvemos al concepto, está relacionado con la absorción, es lo que entra, distribución, lo que se mueve por toda parte de nuestro cuerpo, la metabolización son los que el hígado trata, principalmente el hígado trata de transformarlo, de destruirlo, como quieren decir ustedes con palabras fáciles o difíciles, y excreción es el que encargado de decir, bueno, de acá entraste, pero yo ahora te echo del cuerpo. Esto lo hacen particularmente los riñones. Bueno, dicho de otra manera, esto es la farmacocinética, y del otro lado, perdón, bueno, este es lo mismo. De un lado tenemos la farmacocinética, que, vamos a colocar acá, que es la dosis que llega a un sitio donde va a actuar el fármaco y produce el efecto. Hasta donde actúa el fármaco, llamarlo sitio de acción, todo lo que pasa antes, la historia de antes, se llama farmacocinética. Desde el lugar donde comienza a actuar hasta el efecto, esa parte se encarga de estudiar la farmacodinámica, que es el estudio de la interacción entre el medicamento y el receptor. O sea, todo lo que es efecto. Farmacocinética, movimiento de nuestro cuerpo. Farmacodinamia, relación receptor-medicamento para estudiar su efecto. Entonces tenemos esto de lo mismo, dicho de otra manera, tenemos una dosis que entró de un medicamento que se va a mover por todos los líquidos, fluidos biológicos, por la farmacocinética, que llega a un punto, a varios lugares, pero en uno particular donde quiere el médico que vaya, donde se produce la interacción fármaco con receptor y ahí se produce el efecto, y esta partecita es el estudio o la variabilidad farmacodinámica. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá, por favor?
Muy bien. Bueno, gracias por preguntar. Quiero separar dos cosas. La palabra metabolismo, quiero que vos me respondas, o la palabra excreción, que lo relaciono con la eliminación. ¿Qué querés que hablemos? ¿De eliminación o de metabolismo? Perfecto. Entonces vamos a eliminación, a excreción. Eliminación. Eliminación, los riñones los pueden eliminar, el principal, los riñones, en general. Pero también sabemos que se puede eliminar si la mamá está amamantando a través de la leche materna, una alternativa. Sigo con la eliminación. Eliminación, si tomamos alcohol, lo vamos a eliminar por los pulmones, por cuando respiramos, y para eso está la pipeta para medirnos la alcoholemia. ¿Qué más? Eliminación, bueno, es como lo más importante, serían eliminación, riñones a la cabeza, leche materna, los pulmones. Por la piel, profe, con el sudor. ¿Cómo? Por la piel, a través Bueno, del sudor. Sí, bueno. Después hay casos, ahí nos vamos a la toxicología. En la toxicología, sí, puede ser por la piel, que se elimine a través de la sudoración. Distinto. El pelo puede ser, es un depósito, puede ser depósito, no como eliminación. Claro, no es que se me va a caer el pelo y a través del pelo yo elimino el fármaco o el tóxico, es una locura. Entonces, el pelo no es una eliminación, sino el pelo es un depósito, como son los huesos. Entonces ahí separemos qué es eliminación y qué es depósito. Sigamos. Entonces, si queremos ir por la parte de eliminación, la sudoración es una alternativa, la orina es otra, ¿y qué más? No recuerdo más, la leche, bueno, lo que dijimos recién, bilis, pero es muy raro, y nada más. Bueno, materia fecal, lo eliminamos materia fecal, porque el fármaco que no se absorbe, que no se absorbe, lo tenemos ahí y no se absorbió, porque tengo diarrea, porque tengo un problema, o porque el fármaco normalmente pasa así, cuando vamos al baño lo eliminamos por materia fecal. Sería esta vía de eliminación. Profe. Sí, acá estoy. Porque las opciones que da, dice riñones e hígado, y otra opción da pulmones y riñones. En ese caso, ¿cuál marcamos? Repetime, por favor, ¿riñones y hígado o pulmones? Sí. Pulmones y riñones. Una pulmón y otro riñón. No, están los dos juntos, riñones e María, hígado. Sí, Riñones lee y la hígado. pregunta para ponerlo en contexto, por fin. claro. La pregunta dice, los dos sitios más importantes de eliminación de fármacos son, opción A, pulmones e hígado, B, hígado y tracto gastrointestinal, C, riñones e hígado, D, piel e hígado, pulmones y riñones. Y estábamos entre la opción que dice riñones e hígado y la que dice pulmones y riñones. Según Yo lo que creo nos que habían dicho las profes, es que teníamos que tener en cuenta, o sea, según lo que entendí yo a la profe cuando fuimos el miércoles, que, bueno, la pregunta en sí era un poquito capciosa, pero de todas maneras que no perdiéramos el foco en que el hígado, si bien es un órgano que a través de la bilis elimina los fármacos, su función principal es metabolizar, no excretar. Entonces todas las opciones que tuvieran al hígado no las tuviéramos en cuenta como medio de excreción, sino que directamente focalizáramos en la vía de excreción, pulmón y riñón. Todas las demás vías que contengan al hígado implican en sí una metabolización. Entonces, a los efectos de responder la pregunta, lo enfocáramos de esa manera. Aunque ella misma reconoció que era un poco capciosa la pregunta, de todas formas, que no perdiéramos el foco que el hígado es Sí. de metabolización y respondiéramos riñón y pulmón. Bueno, no sé quién habló recién de sus compañeras, comparto plenamente cada una de las palabras que dijiste, totalmente. Las preguntas capciosas, lo que tiene de bueno, cuando no se toman en exámenes, así lo pienso yo, que siempre trato de ser justo, las preguntas capciosas como esta, lo bueno de esto es la discusión, porque a través de la discusión uno
profundiza, como hicieron recién. Comparto plenamente. El hígado lo asocio al metabolismo y entonces no es donde está la opción metabolismo, donde está eliminación, la opción del hígado no hay que incluirla, como todo lo que dijiste. Estoy repitiendo tu palabra, solamente diría particularmente riñón y pulmón. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Gracias por preguntar, gracias por responder. Profe, nosotros, por ejemplo, con el profe Maresca marcamos la opción que decía riñón e hígado, porque es como que entendía que no solamente era la manera de excretar, digamos, sino como que eliminación, se me hace a mí que la vea por ese lado, bueno, contemplaba la parte del metabolismo y la excreción para poder eliminar completamente el fármaco. Bueno, mira, está buena tu pregunta, ve todas las que se hablan. Cuando hablamos de eliminación, ¿qué es eliminación? ¿Sacar el fármaco, lo elimino del plasma o lo elimino del cuerpo? Si eliminación es sacar al fármaco del plasma, repito, si eliminación es sacar al fármaco del plasma, y está el hígado, que lo saca del plasma y lo destruye, lo transforma. Pero el concepto de eliminación no es ese. Eliminación es lo que sale de nuestro cuerpo, en la formación de orina. Ese concepto, por eso que corregiría la opinión de Nahuel, del profe, corregiría el concepto porque eliminación estrictamente o excreción es sacar el fármaco de nuestro cuerpo, no del plasma. Y ahí tenemos el concepto mucho más claro. Ahí nos tiene que quedar bien el concepto. Lo que es metabolismo y excreción. El metabolismo lo saca del plasma, pero no de nuestro cuerpo. Porque si el riñón no quiere eliminarlo, el riñón no lo vamos a eliminar. El que manda es el riñón. El riñón, con todos sus procesos, reabsorción, filtración, es el que decide si lo pasa para orina o sigue reabsorbiendo. El riñón es el jefe. Conclusión, riñones y pulmones son los principales. Gracias por los comentarios de todos. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Alguien no le quedó claro esto de metabolismo y excreción? Por favor. Se entendió, profe. Gracias. Bueno, listo. ¿Estamos acá? ¿Todo bien? Bueno. Hasta acá, yo traté de contarles, como en una película, utilizando lo más didáctico posible, la palabra autopista, circulación general, como ustedes vienen y todo, te traté de contar, como en una película, cómo sería la farmacocinética, o sea, cómo sería ese viaje imaginario para nosotros cuando el medicamento se incorpora por algún método a nuestro organismo y por todos los lugares que pueden ir en este viaje imaginario, como una película, hasta que lo eliminamos. Ahora pasamos a otra unidad. Y esta unidad te dice, bueno, vos me contaste toda esa película, me pareció fantástica, pero ¿cómo yo puedo medir todo lo que vos me contaste? ¿Para qué lo querés medir? Y bueno, lo necesito medir porque antes de la comercialización, como dije recién, el laboratorio necesita medirlo para poder cuantificarlo, para poder hacerlo palpable, para saber qué es lo mejor para que ese medicamento produzca su beneficio en los pacientes. Entonces ahí empezamos en esta unidad, lo que se denomina parámetro de los farmacocinéticos. Parámetro. Dicho de otra manera, vamos a utilizar, para mal de los que no les gusta la matemática, en esta unidad vamos a utilizar un poquito de matemática, muy básico, para que obviamente, a través de la matemática, el laboratorio pueda hacer números y la película que yo les conté lo pueda cuantificar y decir, bueno, es mejor tomarlo cada 4, cada 6, no tanto, etcétera. ¿Cuál es la dosis? Todos esos detalles se hacen matemáticamente. Y de eso lo vamos a ver ahora. Bueno, dice acá, se basa la farmacocinética en la hipótesis de que el efecto del fármaco requiere la presencia de una concentración en un determinado lugar, target. Repito, para que haya un efecto, tiene que haber concentración, una determinada concentración en el lugar donde actúa. Obvio, claro. Si la concentración está por debajo, no hay efecto. Si la está por demás, ese efecto va a estar muy exagerado, pero es una respuesta exagerada. Sigamos.
En otra palabra, la magnitud de la respuesta del medicamento, buena o mala, depende de la concentración en el sitio de acción. ¿Y de qué depende esto? Lo agregamos acá, de la dosis que yo voy a tomar, para lo cual el laboratorio ya hizo un estudio que dice, tomando una cápsula de 500 miligramos, el laboratorio sabe que va a tener una respuesta analgésica, ¿correcto? Entonces, lo que vemos acá es, cuando tomamos una cápsula, en la cápsula tenemos varias moléculas de esa dosis, y una vez que la tomamos o la incorporamos, lo que dice acá, va a pasar distintas barreras de mucosa o la piel, lo que sea, comienza el largo camino, el largo trajín de estas moléculas, que son varias, y comienzan a pasar. Fíjense como en este dibujo, de un montón, a lo mejor pasan algunas, membrana capilar, otra membrana capilar, hasta que a lo mejor llega una sola, acá tenemos 6 moléculas, una sola, y que esta sola es suficiente para alcanzar o producir la respuesta. Llega una solita y estamos en la membrana de la célula target. Hay otros casos donde el medicamento tiene que pasar la membrana y producir efectos dentro de la membrana. Es otro caso cuando el receptor está dentro. Pero el concepto de que tomo una dosis donde hay varias moléculas, estas moléculas tienen que comenzar un largo camino hasta llegar al sitio de acción y es donde se produce el efecto, solo si hay una concentración adecuada para producir el efecto. Sigan. Bueno, el objeto de la farmacocinética es estudiar, este dibujito ya se lo mostré, lo vuelvo a colocar. El objeto de la farmacocinética es estudiar cómo evalúa las concentraciones en función del tiempo. De otra manera, vamos a estudiar lo que recién le conté, pero a través de matemáticas. Se emplea representaciones matemáticas. ¿Cómo hacemos esto? A través de modelos, donde se representa al organismo como un modelo. Y de esa forma podemos predecir los resultados y así podemos optimizar el efecto terapéutico de ese nuevo medicamento. Es decir, con la farmacocinética estudiamos la concentración del fármaco en función del tiempo y cómo podemos medir la concentración del fármaco, siempre repetimos. Y bueno, podemos hacer en forma no invasiva, una forma la más común, la sangre, una muestra de sangre. Muy raro que midamos la concentración a través de biopsia y menos todavía a través del líquido cefalorraquídeo. Y un método no invasivo, que tampoco no es muy bueno, particularmente por los métodos bioquímicos, no es bueno. Otra alternativa sería medir la concentración del fármaco a través de orina, materia fecal, el aliento de la saliva. Por supuesto que el más común es medir la concentración del fármaco en una muestra de sangre. Ahora empezamos de a poquito a esta idea de cómo podemos imaginarnos que el organismo es algo como un cubo, como un compartimento imaginario para estudiar la farmacocinética. ¿Qué es un compartimento? Es un espacio virtual, generalmente, muy pocas veces real, donde hay un volumen al cual puede llegar y puede salir el fármaco, y cuando entra se encuentra totalmente distribuido. Lo digo de otras palabras. Un compartimento es como decir, nosotros, nuestro cuerpo, es un cubo en el cual entra un medicamento por vía oral, intravenosa. Una vez que entró se distribuyó uniformemente por todo el cuerpo, no es que más en el cerebro que en los riñones, no. Uniformemente, como si fuera un cubo de vidrio con agua, y colocamos cualquier sustancia, distribución uniforme, decía, entonces como entra, se distribuye uniformemente y sale. Tan simple como este sería el caso de un compartimento único, simple. Los compartimentos estos que se llaman compartimentos farmacocinéticos no coinciden, por eso decía, en general son virtuales, no coinciden salvo casualidad con lo que ocurre fisiológicamente. Así repetimos el concepto.
Estos compartimentos en general son virtuales y algunos casos son reales. ¿Y para qué lo usamos? Y bueno, justamente para poder utilizar la matemática en la farmacocinética. Siga. El organismo se podría decir que son 3 compartimentos desde el punto de vista cinético, según la velocidad que entra y sale de nuestro cuerpo el medicamento. Entonces, por ejemplo, podemos pensar que existe un compartimento central que está formado todo por la parte de la parte más profunda, no, la parte, ¿cómo se puede decir? La parte donde rápidamente por la sangre se distribuye en nuestro cuerpo, el medicamento. Entonces, el compartimento central sería el agua plasmática, el agua que está en la circulación plasmática, el agua dentro de la intracelular y el agua que está fuera de las células, que tiene fácilmente, que están accesibles a los órganos que están más irrigados, como el corazón, pulmón. Entonces, es donde rápidamente el medicamento cuando entra se distribuye en este compartimento central. Después tenemos uno más periférico, donde están los órganos menos irrigados, la grasa, la piel, el músculo médula ósea, y después uno mucho más profundo, que son los depósitos tisulares, donde el fármaco se queda ahí fuertemente y se libera lentamente. Entonces, conclusión, según la velocidad que entra y sale, tenemos uno que es el compartimento central, donde está caracterizado, repito, el concepto por los órganos más irrigados, uno periférico, donde sería donde el agua intracelular poco accesible a tejidos, y el otro más profundo, que serían el tejido adiposo en particular. Fíjense, el modelo más simple en el cual nosotros vamos a utilizar, porque la matemática más simple para no complicarnos, es el modelo de un solo compartimento. Así se llama, repito, modelo de un compartimento. Esto sería así. Este modelo de un compartimento puede ser virtual o real, según quién y el medicamento. Muy poco medicamento ocurre lo que le voy a contar ahora. La mayoría de los medicamentos no pasan, no ocurre esto. Entonces, tenemos un medicamento, un organismo, la primera foto, ante la administración, colocamos el antibiótico, por ejemplo, y sacamos una foto. Imaginemos que hacemos una tomografía y podemos, a través de tomografía ver las moléculas, y supongamos que emite radiación. Y vemos que a las 2 horas el medicamento se distribuyó uniformemente por todo el organismo. Esto es modelo de un compartimento. Entró, se distribuyó por todo el organismo y la tercera foto sale rápidamente. Este es el caso del aminoglucósido, que después de 15-30 minutos por vía intravenosa, realmente se distribuye por todo el cuerpo así. Es un caso real. La mayoría, repito el concepto, es virtual, que lo hacemos a los fines de aplicar matemática y encontrar numeritos a la historia que yo le conté de la farmacocinética. Este es mucho más complejo. Hay otros medicamentos, como por ejemplo la vancomicina, otro antibiótico que tenemos. La foto antes. La foto cuando administramos una dosis de vancomicina, el antibiótico. Distribución rápida por los órganos que están más irrigados. Esta foto habla mucho más que mi palabra. Los órganos más irrigados. La tercera foto se alcanza recién ahí un equilibrio. Entonces es totalmente diferente a esta foto, obviamente. Es decir, que acá tenemos 2 compartimentos porque tenemos 1 y 2 compartimentos. A diferencia de este, que tenemos solamente un compartimento. 3 compartimentos, porque hay 3 movimientos, como 3 fotos distintas, como pueden ver, antes, inmediatamente después, los órganos más irrigados, la otra alcanza un equilibrio, y la cuarta se comienza a acumular en determinados lugares. Es modelo de 1, 2, 3. 3 compartimentos, tricompartamental. La matemática es muchísimo más compleja. Lo que le conté con estas imágenes del cuerpo humano
se la muestro con cubos. Modelo de un compartimento, entra, se distribuye y sale. Dos compartimentos, entra, se distribuye con dos fotos de nuestro cuerpo y después sale. Y el 3.0, el que le mostré recién, es entra, pasa a otros compartimentos y finalmente sale. Bueno, hasta acá, por favor. ¿Alguna pregunta? ¿Podría volver a explicar lo de los modelos, profe, por favor? Gracias por preguntar. Gracias. ¿De qué partecita querés que explique? Con todo gusto. Con los del cubo nomás. ¿Partecita? Sí, profe, por favor. El modelo de un compartimento, este, es igual a este. Entra el fármaco, se distribuye, este es un cubo, y sale rápidamente. Entra el medicamento por vía intravenosa, se distribuye y sale rápidamente. Un modelo de un compartimento. Siga. Modelo de dos compartimentos. Entra, se distribuye por todo, primer tiempo, se distribuye por todos los tejidos irrigados, una foto. Después que pasa de esta situación y se alcanza el equilibrio, recién después se distribuye uniformemente por todo el cuerpo. Primero pasa esto y después pasa esto. O sea que hay dos fotos totalmente diferentes. Por eso que se habla de dos compartimentos. Dos compartimentos. Entra, órganos más irrigados, se distribuye por todo el organismo y después sale. El más complejo. Entra, tejido más irrigado, después se distribuye uniformemente en el resto del cuerpo, y después, en vez de salir, si sale de acá, sería dos compartimentos, no sale. Por la característica del medicamento se va a los tejidos más, a los tejidos de depósito, ¿correcto? Y recién después comienza a salir. Como tiene podríamos decir, tres paradas, el colectivo, son tres compartimentos. Entonces volvemos a los cubos y es esto. Es primero al órgano más irrigado, después comienza a distribuirse y después se va a los depósitos. Y de los depósitos pasa al resto para cuando comienza a moverse. Entonces entra, tres compartimentos y después sale. ¿Se entendió, por favor? Profe, entonces Sí, profe. la diferencia entre uno y otro sería si hay un depósito o no previo a la eliminación, nada más. Bueno, ese es un concepto, que sería esta foto. Yo te diría, también depende si el medicamento primero se distribuye en los órganos más irrigados, que sería esta. Ahí te faltó. Entonces sería, siguiendo tu análisis, sería, depende si los medicamentos tienen afinidad por los tejidos irrigados y afinidad por los tejidos de depósito. Ahí completo tu resumen, que está muy bueno. Gracias, profe. A vos. Bueno, sigamos. Yo sé que entiendo que esto es medio matemático, medio virtual, pero trato de poner mucho cariño y que ustedes pregunten para poder responder esto. Esta es la única parte de farmacología que tiene matemática, así que por favor traten de preguntar, porque si no acá se van a encontrar con una gran barrera para la materia. Gracias. ¿Sí? Sí. En todo se alcanza un equilibrio y después se pasa a la otra foto. Así que, sí, es correcto. Es como decir, se alcanzó un equilibrio acá, y una vez que se alcanzó el equilibrio acá, ya estoy pasando la foto, a la última foto, que es esta. ¿Correcto? Y después de esta foto sería cuando se comienza a eliminar, a través de los riñones. Un equilibrio acá, se pasa a la segunda foto, un equilibrio acá, se pasa a la tercera foto, bien digo, un equilibrio acá, y de acá comienza a irse. ¿Sí? Gracias. Bueno, ahora empezamos con la matemática.
para matemáticas nosotros vamos a aplicar solamente el modelo 1, el más simple. Imaginamos nuestro cuerpo como un solo cubo. Entonces, dice así: la concentración plasmática en función del tiempo. La concentración plasmática en función del tiempo, observamos que por los gráficos se puede eliminar, obviamente, a través de la pendiente de esta caída. ¿Y qué pasa? Cuando hicieron el estudio de distintos fármacos, se observó que había fármacos que tenían un compartimento, perdón, tenían una conducta, una forma de pendiente, llamada cinética de primer orden, y otra de orden primer orden. Fíjense, lo que le quiero decir es lo siguiente. Se empezó a estudiar hace mucho la concentración plasmática en función del tiempo y observaron que algunos fármacos tenían esta curva, esta caída. La concentración plasmática significa que a medida que pasa el tiempo se elimina y por eso desaparece. Por eso hablamos de la eliminación, porque estamos estudiando la parte de la curva donde cae. Si cae es porque desaparece el fármaco de la concentración plasmática y estamos hablando de eliminación. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, entonces, repito el concepto. Cuando estudiaron muchos fármacos de la concentración plasmática en función del tiempo, observaron que había como dos conductas, como dos grupos. Un grupo que tenía una caída en forma constante en función del tiempo. Y otro fármaco que no era constante. Primero tenía una partecita, después otra y así, pero no era constante y como pueden ver, por lo tanto no era una recta, sino era como una curva de este tipo. No constante y no constante. A través de esto, para utilizar ahí la matemática, decimos que esta tiene una caída de eliminación, o sea, cinética. Cinética, lo que se mueve ¿qué? El fármaco eliminándose, sigo. Cinética de orden 0, tiene esta forma, y cinética de primer orden, repito, cinética porque es el movimiento de la eliminación del fármaco que se va eliminando del plasma en función del tiempo. Entonces tenemos dos formas. Un fármaco tiene esta forma de eliminarse o hay otros fármacos que tienen esta forma. Esa es la idea. Siga. Fíjense, para que ustedes me entiendan. Esto que le conté con dibujito, se lo cuento ahora con números. Hicieron el estudio y encontraron. Le empiezan a sacar a un hombre a tiempo 0, miren, y está el 100% de concentración, y a medida que va pasando el tiempo, la hora ya tiene 90, 2 horas, 80, y así sucesivamente. ¿Qué es lo que observamos acá? Que la diferencia entre estos dos es de 10. Entre estos dos, de 10, de 10, de 10, de 10. Me van siguiendo todos, ¿no es cierto? O sea que comienza a desaparecer el fármaco en función del tiempo de cada 10 miligramos, que es lo que dice acá la variación. Cada 10 y cada 10. O sea que estoy hablando de este gráfico. Cada 10, a medida que te ocurre el tiempo, cada 10, el tiempo que pasa cae 10 miligramos, 10 miligramos, 10 miligramos, hasta que no encuentro más nada. Distinto, otro medicamento. Hago lo mismo y encuentro que acá cayó el 10 miligramos, pero acá que cae 9, distinto. Y acá cayó 810, y acá cayó 729, 729. ¿Me va siguiendo? No es constante la variación entre un punto y el otro. Muy distinto a esta situación. Por eso que se dice, o se colocó que esta sería este gráfico, estoy hablando ahora, cinética de primer orden. Entonces ahora, este gráfico se lo mostré con números para que lo pueda entender, que la de orden 0, cae en forma constante el número, la concentración, perdón, y la de primer orden no cae en forma constante la eliminación del medicamento del plasma. Me interrumpe si tienen duda. Por ejemplo, de orden 0, se lo voy a tratar de explicar de otra forma, es como concentración del plasma en función del tiempo, está saliendo de por esta canilla, del tanque del techo, está cayendo 2,5 a medida que pasa el tiempo.
en iguales periodos de tiempo salen 2,5. 2,5, 2,5. Fíjense, acá empezamos con el tanque lleno, y a medida que vamos pasando el tiempo, el tanque ya se nos empezó a vaciar con agua, el agua, y llegamos a un punto donde el tanque está vacío, porque la pérdida de la canilla, para decir de otra forma, era constante. Perdía igual cantidad de agua en función del tiempo. Esto es cinética de eliminación, que se llama de orden cero. Espero que todos hayan entendido, si no me preguntan. Con esta cinética de orden cero, con esta foto, ahora yo digo, bueno, perfecto, yo quiero utilizar la matemática. ¿Qué parte de matemática podemos aplicar? ¿Qué concepto de la matemática podemos aplicar a esta situación que es fisiológica, que yo le conté? Y ahí viene la relación entre la farmacología y la matemática. Esto es como una recta, la ecuación de la recta, claro. Lo único que tiene otra pendiente. Nosotros en matemática vimos la ecuación de la recta y tenía este sentido, positiva. Y ahora con este dibujito veo que es la ecuación de la recta y tiene otra inclinación. Perfecto. Entonces expliquemos la ecuación de la recta. Correcto. La ecuación de la recta dice I igual a AX más B. Entonces vemos que tenemos I, que es la variante, X, la otra variante, A, la inclinación, la pendiente, que como es para este lado es negativa. Nosotros generalmente en matemática la vemos así. Por eso que toma valor negativo. Y B, la ecuación de la recta, I igual a X más B, B es donde corta la recta. Corta acá. Fíjense qué interesante. Entonces tenemos, de esta forma, puedo yo, a partir de una historia de un medicamento que tiene esta cinética de eliminación, puedo utilizar la matemática que vi en algún momento. Entonces lo que vemos acá es que un fármaco que tiene cinética de orden cero se caracteriza, importante, porque se elimina en forma constante, claro, lo dije anteriormente, que no depende de la concentración del fármaco. ¿Cómo? No depende de la concentración del fármaco. Si esta persona tomó una pastilla o 30 pastillas, el riñón va a eliminar de la misma forma constantemente. Y la curva de concentración plasmática en función del tiempo es lineal. Lineal, podríamos agregar con pendiente negativa, pero está claro que es lineal. Pregunto, hasta acá, ¿tienen alguna duda? Profe, entonces la ecuación estaría dada entre la concentración inicial final menos, bueno, la pendiente, que va a ser negativa, y el tiempo que recorrió. Sí, sí. Gracias. Ahora vamos a insistir más de esto, así que no se hagan drama. Yo muchas veces repito lo mismo de distintas formas para que le puedan entender más fácilmente. Igual, pregunten, por favor. Y trato de ser más lento. Miren, ejemplos como estos, farmacológicamente, no hay. O sea, esto lo estudiamos porque se estudió, porque es la base de la farmacología, de escribir esto, etcétera, etcétera. Hay muy pocos, casi ninguno. Uno de ellos no es un medicamento, sino es el alcohol. Por eso está la imagen de la cerveza. La cerveza, el alcohol, cuando nosotros tomamos, tiene esta imagen, esta foto. O sea, todo lo que yo le dije, el riñón lo elimina en forma constante, aplica realmente cuando tomamos cerveza, alcohol, vino, lo que sea, el alcohol. El etanol posee una cinética de eliminación de primer orden. Perdón, de orden cero. Ahora, acá empezamos, hasta acá. Acá empezamos un poquito la toxicología, pero quiero que lo sepan. La eliminación, repito, es en forma constante. ¿Cierto? Depende de cada uno de nosotros cómo consumimos alcohol, con qué frecuencia, vamos a eliminarlo de alguna forma o de otra. Pero siempre, ya sea que tome los fines de semana, todos los días,
o cada 3 horas, siempre voy a tener esta constante. Pero las personas, gracias. Entonces, por ejemplo, si alguien hace una medición con la pipeta, ¿podría hacerlo a un tiempo cero o a 1 hora o a 2 horas y considerar que el valor posible de alcoholemia se mantiene siempre fijo? Es correcto. Muy buena tu pregunta. Muy buena tu pregunta. Muy buena, te felicito. ¿De qué depende? Fíjense lo que pasa. Si yo, ¿se acuerdan que por dónde consumo el alcohol? Generalmente por vía oral. Lo digo generalmente porque hay otras vías. Si nosotros tomamos alcohol por vía oral, la vía oral tenemos una subida y una bajada. ¿Me va siguiendo? El clásico ejemplo. ¿Sí o no? El gráfico de concentración plasmática en función del tiempo es subida, meseta y bajada. ¿No o sí? Sí, profe. ¿Están todos de acuerdo, no? Porque si no... Sí, profe. Bueno, yo sé que estamos perdidos, para los dormidos. Miren, lo que quiero decir es lo siguiente, para la pregunta que le acompañé de ustedes. Denme un minutito. Bueno, claro, está en otro gráfico. Bueno, no. Esto es como esto. Toma alcohol es un periodo de absorción, meseta y eliminación. Si a mí me toman la pipeta, ni bien tomé el alcohol, no me van a encontrar acá, como dijiste vos, no sé tu apellido, que en cualquier momento de la pipeta que me den en la eliminación me va a hacer lo mismo. Pero ojo, si me toman, si me miden tomando, si me miden la pipeta en el periodo de absorción, puede ser que me tomen acá y zafé, bueno, si es tolerancia cero o no. Pero quiero decir, no es lo mismo que me tomen la pipeta en el periodo de absorción, en la meseta o en el periodo de eliminación. Es muy importante esto, ¿correcto? Obviamente que la pipeta la toman siempre, pensando que estamos en estas bases, ¿correcto? Porque si tuviéramos en esta fase me van a tomar la pipeta ahora, a la media hora y nunca me dejan ir del auto. ¿Me va siguiendo? Así que quiero decir que es muy variable, para decir otras palabras, si la pipeta me la miden acá, me la miden acá o me la miden acá. La pregunta de la compañía de ustedes estaba relacionada con el periodo de eliminación, que la compañía de ustedes dijo, entonces, cualquier momento que me tomen la pipeta, voy a eliminar lo mismo. Y es correcto. No sé si lo aclaré o lo embarré. Por favor, alguien me puede... ¿Eh? Sí, profe, sí, lo aclaro, gracias. No, de nada. Bueno, sigamos con el alcohol. Entonces yo le decía, bueno, el alcohol tiene genética esta de orden cero, que las personas que no consumen alcohol, la eliminación es de 8 a 16 miligramos por hora. Ejemplo, o sea, lo que quiero decir acá es que por hora elimino este rango. Vamos a imaginar 10. Por hora elimino 10 miligramos, 10 miligramos, 10 miligramos. La persona que consume alcohol frecuentemente tiene otro metabolismo. Las personas, fíjense, que eliminan por hora, distinto. Eliminan de 11 a 19. Ejemplo, vamos a tomar el rango, el medio, 15. Este tomamos 10, este 15. Los alcohólicos, fíjense la cantidad de alcohol que eliminan por hora. Tomemos un promedio 30. Me fui de 10, los que no consumen, a 30, los que son alcohólicos. Por lo tanto, la cantidad, la tasa de eliminación del alcohol es constante. Lo que puede variar es la frecuencia del consumo. ¿Correcto? Puede variar la tasa según la frecuencia de consumo. Quiero decir, puede variar esto según la frecuencia de consumo. Pero, si yo tomo una botella o un cajón de cerveza, para cualquiera de estos casos siempre va a ser la misma. Tome una botella, una latita, un cajón, 2 cajones. El riñón trabaja con este ritmo. Muy importante. Entonces acá salen todos los mitos. Tomar más agua de haber tomado el alcohol, etcétera, etcétera, voy a eliminar más rápido. Si tomo un diurético lo voy a eliminar más rápido. No tiene nada que ver. El riñón tiene su ritmo y nadie lo va a modificar. Es constante. ¿Se entendió?
Esto fue orden 0. Orden 0, pendiente, eliminación constante. Sigo. Primer orden, pasamos a otra cosa, al otro tipo de eliminación de fármaco. Habíamos dicho que por este gráfico, le repito la imagen, este gráfico que era distinto, ¿se acuerdan? Este gráfico de primer orden, ahora vamos a hablar de ese. ¿Qué pasa con ese tipo de medicamento? Tiene esa cinética. Bueno, todo nace porque medimos la concentración en función del tiempo de ese medicamento y vemos que a medida que pasa el tiempo se elimina, pero no en forma constante. Entonces, ponemos todos los puntitos, todos los valores del bioquímico que me sacó sangre, y cuando junto con un lápiz todos estos puntitos me queda este gráfico. Y cuando quiero aplicar alguna fórmula matemática me fui al diablo, porque la ecuación de la recta, lejos de esto. Tengo esta ecuación, sumamente compleja. ¿Lo ven? Muy fea esta ecuación para todos nosotros. Bueno, lo que dice acá es lo que recién le dije recién. Entonces los matemáticos dijeron, bueno, perfecto. Si esto es complicado para manejarlo matemáticamente, podemos transformar este gráfico, esta curva, en una recta. ¿Cómo? Esta curva en una recta, sí, se puede hacer. Para el cual utilizamos logaritmo. Tenemos esta curva, que es muy fea, y si lo usamos el logaritmo neperiano, nn, pasamos de esta a esta. Ah, entonces esto es más fácil, tengo una recta. Claro. Y otra alternativa, el logaritmo decimal. Otra alternativa, con el logaritmo nacional, iba a decir. Nacional y popular me falta. Decía, el logaritmo decimal, paso de esta recta, de esta curva, perdón, a esta recta. Conclusión, cualquier logaritmo que ustedes quieran, transformamos este gráfico con una ecuación matemática horrible a una ecuación más tranquila y fácil, que es la ecuación de la recta, donde acá tenemos igual. La ecuación de la recta es I igual a AX más B. I igual a AX más B. Todo lo mismo, pero hicimos este artificio matemático. Conclusión. Esto es importante. La eliminación de un fármaco que tiene esta característica de orden 0, o sea, de primer orden, que es esta, se caracteriza porque se elimina no en forma constante, claro, lo vemos acá, no en forma constante, disminuye exponencialmente, claro, en función del tiempo, no linealmente, exponencialmente, y depende de la concentración del fármaco. Acá sí, depende de lo que tomamos, la cantidad de dosis. Ahora tenemos una o otra gran diferencia. Y la curva del logaritmo neperiano, el logaritmo decimal, es lineal. Bueno, descansamos 10 minutitos. Preparamos yo voy a arreglar el mate y bueno, y 5 largamos.